chat, no tengan pena, por si tienen alguna duda, me pueden escribir. Bueno, entonces, metodología científica, no, metodología. Ahorita vamos a ver conciliación y arbitraje. Es que estaba hablando con los de metodología científica, que son de la maestría. Me estaban preguntando si hoy hay clases. Sí, claro que hay clases, pues que el feriado es a nivel capital, no es a nivel territorial, ¿verdad? Si no, pues, y aún cuando hay a nivel territorial, las clases no se dejan de dar. Es muy raro. Normalmente para la Semana Santa, cuando sí nos dejan un par de días ahí, pero de lo contrario, no quedan. Entonces, tengo abierto el chat. Si alguien me puede decir que estamos bien, pues muchas gracias. Brandon Roy, buenas tardes. Buenas tardes, Elic Conciliación. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, no sé quién es, solo dice Elic licenciado. L, no sé qué. Bueno, entonces, buenas tardes, Brandon Rodríguez. Espero que no sea mi familiar, ¿verdad? Álvaro Arana Rodríguez es mi nombre, nací en Zaragoza en 1966, en el año del 66, y ahora tengo sangre española por los españoles que conquistaron ese pueblo. Así que mucho gusto, Brandon. Vamos a comenzar entonces. Bueno, ya comencé de qué rato, pero estoy viendo que se conecten otros, porque hoy por muchos pensaba haber clase, pero sí hay clase. Entonces, vamos a empezar con los que estén. Tengan a la mano, entonces, por favor, ahí la ley del organismo judicial. Para empezar, tenganla a la mano. Voy a empezar con la ley del organismo judicial y tengan a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil. Tengan a la mano también su ley de arbitraje. Tengan a la mano su Código Civil y su Constitución Política de la República. Y obviamente, pues los decretos y el Código Procesal Civil y Mercantil y lo demás que nosotros podamos tener para que nos pueda servir. ¿Todo bien, licenciado? Buenas tardes, muchas gracias, escucha bien. Lic, ¿todo bien? Muchas gracias, Mónica, Marisol, Gladys y Linkilaus, Linkilaus. Buenas tardes, los exámenes son la otra semana. Esas preguntas, esas se las debería hacer yo a usted, no ustedes a mí. Obviamente, siempre son 5 clases, pero Linkilaus, como dice ahí, va a ser yo. ¿Cuándo es el examen de ustedes? ¿Me mandan el calendario? Es más, aquí arriba les postearon su calendario, ustedes mismos se lo pusieron y por eso estoy enterado de cómo está su calendario. Alguien lo posteó aquí de los muchachos y ahí lo tienen. Vamos a ver si lo tienen. Aquí está, se lo voy a volver a reenviar. Es que como muchos como que no leen lo que ustedes mismos ponen ahí. Entonces deberían de informarse para que ustedes estén al día con eso. Bueno, entonces sí, la otra semana comienza, según estoy viendo yo aquí, ustedes tienen, ahora esto no lo va a hacer yo, pues esto lo deben hacer ustedes, pero ya que me tocaron el espíritu del examen, nuestra clase es FG 055, conciliación y arbitraje, es este 845, 28-2022, que sería del sábado, si no estoy mal. Bueno, aquí subieron un calendario, pero sí son la otra semana. La otra semana comienzan los exámenes a partir del día sábado. Vamos a ver si yo por ahí tengo el calendario completo, pero mírenlo en la página, ahí está posteado. A nosotros nos mandan a decir que los exámenes ya están pegados ahí, el calendario de exámenes. Miren la página y ahí van a encontrar el calendario. Bueno, tengan buena tarde entonces, vamos a empezar, ya no podemos perder más tiempo. Vamos a empezar con la clase número 5, que sería la última previa a los exámenes del primer parcial. Hoy vamos a hablar sobre algo bien importante, que es la jurisdicción y la competencia. ¿Por qué vamos a hablar de jurisdicción y competencia? Porque obviamente tenemos que saber nosotros cómo se ejerce la competencia del arbitraje fuera de los órganos jurisdiccionales y por qué también el arbitraje tiene una competencia determinada. Entonces, a lo largo de las 5 clases hemos venido hablando de que el arbitraje es una forma de resolver conflictos mediante un acuerdo de voluntades de las partes, las cuales pues obviamente se someten de común acuerdo a disolver su problema por medio de un arbitraje. Para que exista un arbitraje dijimos que tenía que existir un contrato, porque esto es más que todo, es contractual y también debe ser por escrito. Entonces, si existe un contrato, derivado del contrato, pues existe el acuerdo de voluntades. Si existe el acuerdo de voluntades derivado del contrato, quiere decir entonces que tenemos un negocio de carácter jurídico, el cual pues obviamente va a ser como cualquier tipo de negocio que permite a las partes someterse a un juicio arbitral
cuando en caso de incumplimiento de una de las partes, alguno pues obviamente va a incumplir. Si ninguno incumple con las modalidades que se acuerdan en el contrato, pues nadie va a tener ningún problema. Entonces, una vez que se tiene el acuerdo de voluntades, se tiene el contrato, pues se va a estipular en el contrato. Y dentro del contrato hemos venido diciendo que debemos de plasmar una cláusula compromisoria. Y esa cláusula compromisoria técnicamente es la que nos va a permitir, de alguna manera, ¿verdad? Esa cláusula, ligarlos a procesos, a todos aquellos que tienen un compromiso. Ahí les mando un calendario, no sé qué es, alguien lo posteó, pero si les sirve, espero que les sirva de algo. No sé quién lo posteó. Debe ser alguno de sábado, alguno de domingo, no sé, o lunes, pero ahí está. Y si no, pues miren el calendario en la página. Entonces, derivado de que tenemos el contrato, pues vamos a vamos a emitir una cláusula de compromiso que la ley lo permite y ustedes ya saben dónde está. La vamos a ver un poquito más adelante también. Y esa cláusula compromisoria obliga a las partes a someterse a arbitrar, pero obviamente es porque ellos ya están de acuerdo. Y si ya están de acuerdo en el arbitraje, pues entonces podemos estipular lo que nosotros queramos en nuestro contrato. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso arbitral? El proceso arbitral se va a iniciar cuando una de las partes incumple con la obligación. Al momento en que una de las partes incumple con la obligación, el otro tiene el derecho de poder demandarle o de poder denunciarle. Él tiene tres caminos para poder demandar a esta persona que incumplió. Hablamos de Juan y Pedro siempre. Si Juan le vendió 1 millón de pesos o de quetzales a Pedro en telas, pues Pedro tiene que cumplir con el pago. Si caso uno de los dos, pero si Pedro le dio 1 millón de quetzales a Juan y Juan no le entregó la tela, pues también entiendan. Acuérdense que todo lo que se da porque alguien va a incumplir con la forma contractual. Y es por eso que yo les pedí que leyeran del 1517 en adelante y del 385 del Código de Comercio. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a encontrar los contratos, que hoy vamos a ver algunos, por supuesto, o las formas de contrato. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y en el Código de Comercio, pues están los títulos de crédito. Entonces, cuando una de las partes ha incumplido, pues entonces el otro tendrá el derecho de poder demandar. Tiene tres alternativas: mediar por él o hablar con él de alguna manera práctica y sencilla, o llevarlo a una conciliación, y si no se puede, pues lo tendrá que llevar directamente a un juicio arbitral. Entonces la conciliación solo se va y se pone la denuncia, lo mandan a llamar, no llegó. Pero si en la conciliación ellos determinan ponerse de acuerdo al juicio arbitral. Entonces Pedro le dice: sí, yo sé que no te he pagado, pero en la otra semana te pago. Si quieres nos juntamos aquí en el juzgado y aquí te emito el cheque. Perfecto, dice, no hay ningún problema. El que está ahí de conciliador levanta un acta, les da una a cada uno y ya llegaron a un acuerdo o llegaron a una conciliación. A la siguiente semana se juntan y prácticamente llega Pedro con el 1 millón de quetzales y le paga un cheque y el otro lo recibe, etcétera, etcétera. Pero también puede que no le cumpla. Si no le cumple, entonces, si él le cumple, termina ahí el asunto. Si no le cumple, pues se lo va a llevar al juicio arbitral. Lo van a demandar, lo van a hacer el proceso, lo van a notificar, lo van a admitir, primera audiencia, segunda audiencia, tercera audiencia, posiblemente. Pero aquí dijimos que no se llamaban audiencias, sino que se llamaban sesiones. Primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, emisión, resolución, emiten la resolución, emiten el laudo y lo ejecutan. ¿Para qué? Para que la otra parte cumpla con esa obligación. Bueno, con esta pequeña introducción de resumen, vamos a ir a lo siguiente. Entonces, vamos a ver. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural establezca cuál es la jurisdicción y competencias relacionadas al compromiso arbitral de forma permanente. Entonces, lo que hice yo anteriormente es ya dar la clase de una forma resumida. Lo que viene, como que ustedes dicen, ya es ganancia, porque lo van a ir absorbiendo de una manera muy sencilla para que ustedes puedan trabajar. Bien, entonces tenemos aquí el objetivo. Hablando de jurisdicción, la jurisdicción no es más que el espacio territorial en donde se aplica la competencia. O la jurisdicción es aquella soberanía que tiene el Estado mediante la cual impone su justicia, ¿dónde? En determinado lugar. Entonces la soberanía del Estado aplicada, ¿por qué? Por conductos sociales a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo. El derecho objetivo, ya saben ustedes, el objetivo y subjetivo son los poderes del Estado para hacer y deshacer según ellos consideren que sea necesario. O sea, la libertad de dignidad y la dignidad humana
es secundariamente para la composición de los litigios, para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos y para investigar y sancionar los delitos ilícitos de toda clase, adoptando medidas de seguridad. Entonces, estamos hablando de la jurisdicción, encontramos la jurisdicción, pues la vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 9, si no estoy mal, 8 o 9, o sea, en el artículo 7, perdón. Entonces, en el artículo 7 vamos a encontrar lo que es la competencia. Y dice, reglas generales de la competencia. La competencia, ¿por el qué? Primero, por el valor, o sea, la cantidad de dinero. El valor por razón de la cuantía con competencia de los jueces menores. Cuando el valor que se litigia exceda de 2,000 quetzales, pues puede ser un juez menor. Sin embargo, aquí está la clave, subrayen eso. Son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía, cuando estos son incidentales del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban de seguir ante el juzgado de paz, cuando lo crea o lo estime conveniente. Las circunstancias especiales del municipio, bueno, aquí ya nos estamos metiendo más a realmente cómo es la competencia, pero aquí estamos hablando de competencia jurisdiccional. La competencia jurisdiccional, yo se lo pintaba a los cuates o a los estudiantes que una pizza. ¿Y por qué es una pizza? Porque una pizza tiene, creo que 8 o 6 pedazos. No soy muy amante de las pizzas, pero por ahí va. Entonces, digamos que todos, estando los 8 pedazos de la pizza metidos ahí, obviamente esa es la jurisdicción. Pero vamos a ejercer una competencia y a mí me delegan el pedazo más grande de la pizza que se llama derecho laboral, por ejemplo. Entonces, mi competencia es laboral. Saco un pedazo de la pizza y ya quedó ahí, un hoyo. ¿Por qué? Pero yo solo puedo comerme ese pedazo de pizza, no puedo cometerme lo demás porque no es mi competencia. A otros le van a dar laboral, civil, mercantil y así sucesivamente. Entonces, la jurisdicción es un todo, es todo el territorio, el lugar donde se aplica la ley, donde se aplica, digamos así, los tribunales o los órganos jurisdiccionales aplican su poder, si lo quieren ver así, o aplican su competencia. Entonces, un juez de lo laboral va a haber laboral, un juez de lo civil va a haber civil, un juez de lo penal va a haber penal, un juez de alto riesgo va a haber alto riesgo, un juez de paz pues va a haber casos menores de cuantía. Se recuerda que aquí la cuantía es de 1 a 50,000. Si es menor, puede haber un árbitro o 2 árbitros. Pero si es mayor de 50, tienen que ser 3 árbitros. Entonces, la cuantía, si es menor de 50,000, pues la va a haber 1 o 2 árbitros. Puede, la ley lo dice, lo establece. Y si es mayor de 50,000, pues tendrá que verlo 3 árbitros. Un tribunal arbitral en donde se va a llevar paso por paso de forma concatenada y ordenada hasta emitir la sentencia o resolución que nosotros conocemos como laudo. No es una sentencia, ustedes ya lo saben, pero yo lo digo así, como una sentencia, pero en este caso no es la sentencia, sino que es un laudo arbitral. Y el laudo arbitral tiene todo el peso de una sentencia, porque es emitida por un tribunal arbitral. Bien, y aquí, entonces dice nota, los tribunales arbitrales ejercen su propia competencia. Eso quiere decir que la competencia arbitral, pues es para llevar juicios, litigios de carácter arbitral. Y ahorita vamos a ver en la ley ahí. La competencia, ¿qué es la competencia? Es la facultad que tiene un juez, oigan lo que dice, la facultad que tiene un juez o tribunal de conocer un caso determinado, concretamente, la comisión de un delito, juzgar por este delito cometido. En el caso del tribunal arbitral, no va a juzgar un delito. Bueno, si es un delito, el incumplimiento podría ser una falta, podría ser un delito, pero al momento que hay un contrato y se rompe la regla, pues hay un delito, pues está incumpliendo la normativa jurídica y por eso lo están demandando. En el caso del tribunal arbitral, no va a ser un delito, puede ser un incumplimiento de una cosa comercial. Entonces, alguien me hizo la pregunta la vez pasada, licenciado, pero si entonces es un cheque y no lo puedo cambiar, ¿lo puedo llevar yo en el tribunal arbitral? Le dije yo, no, porque obviamente, si usted hizo un contrato, es para que se cumpla, pero si le dan un cheque sin fondos, lo están estafando. Entonces, llévelo por el juicio arbitral para ver si se puede recuperar su plata y váyase directamente a qué, a lo que va a ser la estafa mediante cheque ya en la vía penal. Bien, entonces por ahí vamos con el asunto, ¿verdad?
Entonces, la competencia es un derecho que un juez tiene ¿para qué? Para inquirir, para definir, para decidir, para interrogar a cualquier persona. Y ese juez, pues obviamente va a llevar de alguna manera el conocimiento de un juicio, ¿verdad? ¿Para qué? Para someterlo a su sana crítica razonada, a sus pensamientos de cómo está el delito, para poder juzgarlo y emitir una resolución que pueda ser favorable o que bien pueda ser desfavorable. Bien, entonces la competencia en términos generales, ¿qué es? Es considerada como la facultad que tienen los jueces de conocer determinados asuntos, por razón de materia, la razón, el territorio, por grado, razón de turno. Antes yo no entendía eso, por supuesto. Yo no entendía la cuantía. Cuantía es el valor, materia es la materia que se va a llevar, laboral, civil, penal, arbitral. Del territorio, dependiendo del territorio donde se cometa, así es donde se lleva el juicio. Si se cometió el delito en Antigua, pues que vayan, que lo lleven ahí en el territorio de Antigua. Se comete en la zona 1, pues que lo lleven en Guatemala. Entonces hay determinados territorios que le pertenecen al lugar. Entonces, si un caso de Antigua no lo van a llevar aquí, posiblemente podría ser, pero si ¿cómo se llama? Digamos que el delito se comete en el lugar del territorio, pues que sea en el territorio. Alguien me hizo una pregunta y alguien dijo que era pregunta tonta, pero no. Y si ¿qué pasa si supongamos que está Sala o está Misco y está Guatemala y dos autos se chocan ahí, por ejemplo? Eso es pena, ¿verdad? Y dos autos se chocan ahí y uno queda del lado de Misco y el otro lado queda del lado de Guatemala. Entonces yo le dije, bueno, esa será decisión de las autoridades determinar dónde lo van a llevar. Si ellos deciden que en Misco toman todo y se lo llevan a Misco, si deciden que toman todo y se lo llevan a Guatemala, pero usted en su accidente no va a estar preguntándole, mire, es que estoy en la zona perimetral de Misco y yo soy de Guatemala, entonces, en fin, se haría un relajo. Eso lo determinan ellos dependiendo la jurisdicción, o perdón, la competencia o la jurisdicción que estén ejerciendo por ahí. Entonces, por ejemplo, los policías no tienen jurisdicción, sino que los policías tienen competencia. Cuando alguien le dice a alguien de la policía, mire, agarre ese ladrón, y dice, yo no te va, pero no es la jurisdicción, ellos no tienen competencia. ¿Por qué? Vamos a poner la policía, la famosa policía de Metra, Mixtra, Villanueva y Guatemala, por decirles algo. La famosa policía de Mixtra, de que son los de Misco, ellos hacen sus normas y normativas según ellos, pero un policía de Metra, de Misco, no puede venirse a poner aquí a la capital como Pedro por su casa y que diga atrás, en Mixtra, ¿va? Y pitando aquí como que, o sea, no es su competencia, ni es su área. Tiene que ejercer su competencia donde le corresponde. Uno de Villanueva no se ve, o lo vienen de allá de la zona 1, viene aquí, lo van a linchar. Entonces, esas son prácticamente las competencias que se ejercen donde realmente les corresponde. Entonces, la competencia es la facultad que tienen los jueces de conocer determinados asuntos por razón de este tipo de materia. Por grado también es dependiendo, territorio, el grado, la razón de turno, depende, eso ustedes lo van a aprender en penal y así es como lo van a ver. Entonces, la competencia en el juicio arbitral. Ahora, como ya hice el resumen, no tengo necesidad de explicarles qué es la competencia en juicio arbitral, pero voy a hacer una pregunta y si quieren me la contestan por aquí. ¿Puede un juez, un juez de primera instancia conocer un caso en la vía arbitral? Ustedes me contestan, ¿sí? Ustedes me contestan. Aquí me pueden contestar en el chat. A ver si alguien se anima ahí. Tribunal arbitral, competente. Los tribunales arbitrales que dije que ejercían su propia competencia, aunque se lleve fuera en lo privado y no en la vía judicial, tienen competencia arbitral de carácter judicial, solo que en materia privativa, porque este juicio no se lleva por jueces, sino que se lleva por árbitros. Si bien es un tribunal para conocer un caso determinado en una relación contractual, oigan lo que dice ahí, si lo pueden subrayar, en una relación contractual o de otra índole, porque depende de un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo ya lo plasmaron ellos antes de hacer el contrato. Contrato mediante una cláusula compromisoria, la cual se juzga por falta de incumplimiento de una de las partes. Y eso ya hice el resumen, aquí solo estoy como que condimentando el arroz. Entonces, alguien me preguntó, ¿pero qué pasa si yo no incluí la cláusula compromisoria? Usted tiene chance, hasta antes de que no se haya originado un litigio, poder ampliar o poder modificar el contrato, pero tiene que estar de acuerdo las otras partes. ¿Para qué? Para poder modificarlo. Pero ¿qué pasa cuando ya el litigio ya está demandado o lo van a demandar y usted no tiene una cláusula y se da cuenta que no tiene cláusula compromisoria? Entonces usted va con su abogado mañoso
y le dice, mire, Pedro me debe 1 millón de quetzales, pero no hicimos cláusula aquí. El otro sabe más que uno, ¿va? No hicimos la cláusula aquí compromisoria. Sí la regamos, ¿verdad? Dice el abogado, disculpe, pero ya le cobró. Entonces viene usted y dice, bueno, me voy a pegar al decreto. ¿Qué decreto? El decreto de arbitraje o la ley o el decreto de arbitraje, y voy a ir al artículo 17. Y en el artículo 17 ustedes ya lo saben, por supuesto, que dice que cuando la parte demandante demanda a la otra, que es la demandada, si en caso esta persona demandada contesta dentro del plazo estipulado, se está dando por enterado de que sí tiene una cláusula compromisoria y usted lo puede demandar por la vía arbitral. Pero como este es mañoso y el otro es legal, entonces el otro también le llega la notificación de que lo están demandando y se va con su abogado, que son de la rural y que son más buzos, y entonces le dice, mire, licenciado, me llegó esta notificación y usted la lee. Sí, dice que nos están demandando al juicio arbitral, ¿verdad? Para que nosotros completamos esto, pero no hagámoslo sencillo. Entonces yo voy al artículo, usted va al artículo 17 y va a decir, en el artículo 17 establece que yo no tengo la obligación de contestar, porque si yo contesto esta demanda, estoy diciendo que sí, que tengo una relación contractual o una cláusula compromisoria en este contrato. Entonces dice, si la demanda no se contesta en el plazo establecido o si declina el arbitraje ante la CRESIC, se informará a la parte demandante que este no puede tener lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la parte demandada contesta en el plazo establecido, se enterará que existe un acuerdo arbitral. Pero si la demanda no es contestada, si la demanda no se contesta en el plazo establecido o si declina el arbitraje, se informará a la parte demandante que este no puede tener lugar. ¿Por qué? Porque no existió la cláusula compromisoria. Entonces aquí el abogado mañoso y el otro abogado más mañoso, porque los dos saben que pueden hacerse daño, pero el otro es más inteligente y asesora bien a su cliente. El otro también lo asesoró bien. No es que sea mañoso, sino que el artículo 17 abre la puerta como para poder ligarlo a un proceso. ¿Ya? Si bien un tribunal para conocer caso determinado en una relación contractual o de otra índole, pues depende de un acuerdo de voluntades que se plasma en un contrato mediante la cláusula compromisoria, la cual se juzga por falta de ¿qué? De incumplimiento de las partes. Veamos el artículo 9. En el artículo 9 de la ley de arbitraje establece tribunal competente. ¿Por qué? ¿Por qué vamos al artículo 9? Porque estamos hablando de la competencia arbitral, tiene su territorio, tiene su competencia en el juicio y en materia arbitral. ¿Puede un árbitro ver un juzgado penal? No. ¿Puede un tribunal arbitral ver un juicio civil? No. ¿Puede ver un tribunal o un juez laboral ver un juicio arbitral? No. ¿Por qué? Porque existen los árbitros y existe el juicio arbitral, porque está la ley ya de arbitraje. Entonces ahí están las respuestas. En el 10 dice competencia, tribunal competente. Tribunal competente para ejercer funciones de asistencia de supervisión durante el arbitraje. En defecto del acuerdo entre las partes, las funciones que se refieren al artículo 15. Lo 15 dice aquí, nombramiento de árbitros. Está hablando de que si no se nombran los árbitros, ustedes ya lo saben, pues un tribunal o la corte a través de los jueces civiles y mercantiles podrán definir los árbitros para llevar este juicio. En el artículo 10, ¿qué es lo que establece? La cláusula compromisoria, forma del acuerdo de arbitraje, ¿ya? Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá ¿qué? Constar primero por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria. Hasta abajo dice, consignada en un documento firmado por las partes en intercambio eso ya es para los contratos. Entonces estamos hablando aquí de la competencia. Antes de salirme de aquí, váyanse a la ley del organismo judicial y subrayen el artículo 57 y el artículo 58. Y en el artículo 57 de la ley del organismo judicial establece lo siguiente. Dice jurisdicción, función jurisdiccional. La jurisdicción en general dice justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover. Y alguien me dijo, hay tribunal arbitral. Es que entonces yo le contesto, dice la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley.
y el juicio arbitral en su tribunal es establecido por la ley. Aquí lo dice, pero obviamente no lo dice aquí, pero hay que interpretarlo, pues, porque ahorita les estoy hablando de la jurisdicción y la competencia, y les estoy haciendo una relación que la Corte Suprema es la mamá de los pollitos y es la que ejerce la jurisdicción, pero también los demás tribunales que sean autorizados debidamente por él. Bien, entonces, 58. Pero les voy a leer algo interesante. En el artículo 57 habla de la jurisdicción. La jurisdicción es única para su ejercicio y se distribuye en los siguientes órganos. Y está la Corte Suprema. Y llegan en la I, hasta la última, subrayenla. Los demás que establezca la ley. ¿Ya? Los demás que establezca la ley. No dice cuáles, pero está hablando de todos los que existan. Los demás que establezca la ley. Bien, derecho a ejercer, o sea, ¿qué derecho tiene un árbitro en un proceso? Pues tiene el mismo derecho que un juez. ¿Por qué? Porque va a emitir una resolución. A la larga, pues una sentencia. ¿Qué? Que se tiene que ejecutar y se tiene que cumplir. Y si no se ejecuta, pues se llevarán los procesos adecuados para que éste de alguna manera cumpla. ¿Bien? Entonces, ¿qué facultad tiene ese árbitro? Tiene la misma facultad de un juez, porque es un árbitro que está llevando un proceso, que está analizando, está viendo pruebas, está emitiendo una resolución, que puede llevar a terminar en una sentencia dura para uno o pobre para otro. Pero entonces tiene el mismo peso de un juez, solo que en materia arbitral. ¿Bien? Derecho en que tiene un juez para inquirir, intervenir en un asunto relacionado con el incumplimiento de una cláusula. En acuerdo para prevalece la voluntad, la idoneidad y de las partes, ¿verdad? Porque nadie me contestó la pregunta. Si puede un juez de primera instancia llevar un juicio arbitral. Espero que estén ahí en la clase. Y si no, pues yo ya hice la pregunta. Y como quedó grabada, yo ya hice como Pilato, ya me limpié las manos, nadie me contestó. Y no sé qué están esperando, nadie se atreve, pero alguien tiene que contestar. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puede un juzgado de primera instancia conocer un juicio de carácter arbitral? Sí. No, ¿por qué? Contesten, usted nunca contesta el lunes, mucha haraganería, no sé, pero el sábado me agarran a bombazos todos, y el domingo también me están mensajeando y botándome ahí, preguntándome de todo. Solo ustedes los de lunes, no sé, como que tienen miedo a preguntar, o les inquiero miedo yo. Yo no creo eso, pero bueno, pregunten. Entonces, el árbitro también tiene la misma potestad que tiene un juez para poder definitivamente, de alguna manera, ejercer su competencia con peso. ¿Por qué? Porque está facultado por la Corte Suprema de Justicia como un tribunal arbitral. Antecedentes del compromiso arbitral. ¿Qué es el compromiso arbitral? Si hablamos de compromiso arbitral, estamos hablando de la cláusula compromisoria. Y esta cláusula compromisoria prácticamente nos permite ligar al proceso arbitral a aquellas personas, como dice la ley, que incumplan ya con su obligación y que incumplan con su responsabilidad y que se convierta en una falta. Porque si no cumple, si no paga, si Pedro no le paga el millón a Pedro, o Pedro no, si paga a Juan, y si Juan no le da la mercadería por el millón, pues ambos tienen el derecho de demandarse. Bien, el arbitraje como muestra de pacto entre las dos o más personas, el cual nace a partir de ¿qué? De la voluntad de las partes, porque ellos son los que definen meterse al hospital y lo definen mediante ¿qué? La cláusula compromisoria, que permite decir que nosotros vamos a llevar el juicio en la fase privativa fuera del organismo judicial o del órgano jurisdiccional para llevarlo privativamente por la vía arbitral. Bien, entonces dice, mediante voluntad de los mismos y resolver de conformidad con el acuerdo arbitral. Se desarrolla el proceso con árbitros, no con jueces. Este acuerdo se puede resolver mediante un solo acto o bien varios actos. Es igual que cualquier juicio. Si en el primer acto o en la primera sesión se ponen de acuerdo y hay conciliación, ahí termina el proceso. Similar a civil, similar a laboral. Si en la primera audiencia, entonces se termina el proceso. Por ejemplo, si demandamos a una empresa, vamos a juicio, da la primera audiencia, el juez dice, el juez está obligado ¿a qué? Obligado a llamar a las partes a conciliar, y eso lo dice la ley. Entonces, si está obligado, dice, bueno, ¿tienen alguna forma de conciliación? Dice algunos, sí, licenciado, laboral, le voy a pagar, aquí traigo los 80,000 quetzales que se le deben, que me firme y estamos, los recibe. Mire, son
son 100,000, pero le vamos a dar 80,000. Viene conmigo y me dice, mire, recíbalo, porque si no recibe ahorita no va a recibir nada, y si lo recibe será cuántos años, porque los juicios laborales son larguísimos. Entonces le digo, yo lo aconsejo, recibamos los 80,000 pesos, gana él, gano yo y terminamos el proceso. Entonces el juez va a decir, bueno, se termina el proceso, levantan acta, firman y todo, y ya no sigue. No hay más audiencias, no hay primera, segunda, tercera, medios de prueba, no hay litigio. ¿Por qué? Porque se llegó a la vía de la conciliación porque a las partes a llamar. Bueno, las partes de los jueces, a las partes a que concilien. Si vamos a civil, en un divorcio ordinario, por ejemplo, podría ser que en el momento de la primera audiencia diga, ya, mire, yo no lo voy a contrademandar, no voy a contestar, estoy de acuerdo que me pasen los 15,000 pesos que me va a dar, que me deje la casa, que me deje la moto, que me deje el carro y todo lo que él me quiere dejar, que me pague mis deudas, que me pague mis noches con mi amante, como ustedes quieran. Y dice el otro, sí, estamos de acuerdo, hay voluntad. Ahí está, se terminó el juicio. Ya no hay primera audiencia, medio de prueba, no, se termina. No hay sentencia, no hay recursos, no hay apelaciones, no hay casaciones. ¿Por qué? Porque se está conciliando en el mismo momento. Igual son los demás juicios y el juicio arbitral es similar. Compromiso arbitral, ¿qué es? Es de una manera jurídica contractual. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del compromiso arbitral? Pues la naturaleza del compromiso arbitral es la forma contractual, mediante la cual las partes de manera voluntaria determinan someter sus cuestiones legales a, ¿qué? A controversias suscitadas antes o después de iniciado un proceso. Recuérdense que la cláusula arbitral la pueden modificar antes de que se dé el litigio. Una vez que esté el litigio, ya va a ser muy difícil. Y si no tienen la cláusula compromisoria, les queda el recurso del artículo 17 para ver si logran enganchar de alguna manera a la otra parte demandante. Pero como resulta que, vamos a poner aquí como ejemplo, Eric Villagrán estudió en la rural. Y vamos a poner aquí, aunque no están en la clase porque nadie me contestó la pregunta, no sé si están o no están, pero igual yo voy a la clase. Aquí tengo los que me están saludando, los que se están reportando. Lo único que no contestan, no sé si están en estado de interdicción, que ahorita lo vamos a ver adelante, y no sé, pero vamos a ver. Entonces está Eric y está Gladys. Eric, obviamente, estudió en la rural, se graduó en la rural, y Gladys también estudió. Y les llega un caso arbitral. Y precisamente va uno con Gladys y otro va con Eric. Y Eric le dice, mire, ustedes como recibieron conmigo, se saben las dos mañas. Entonces él dice, mire, demandémonos, según el artículo 17, y lo demanda. Y la otra dice, no, no se preocupe, no, que no nos demanden, no contestemos, porque la ley no nos obliga a contestar, y eso evita que nosotros tengamos una relación contractual. Y se queda el juicio sin ningún efecto. Y pues habrá que buscar otra vía, por supuesto, para hacerlo, ¿verdad? Pero que se recupera la plata, se recupera. Pero la ley da las suficientes armas para que ustedes puedan bajar de algún. Entonces, ¿qué es el compromiso? El compromiso es aquel que las partes, si hablamos del contrato, dice que el contrato es aquel mediante el cual las partes convienen o se ponen de acuerdo en crear, modificar y extinguir sus obligaciones. ¿De dónde viene el compromiso? Pues nace del contrato por medio del cual las personas con capacidad, aquí viene esa, ¿dónde tenemos la capacidad? Hoy sí váyanse al artículo 9. En el artículo 9 del Código Civil van a encontrar la capacidad. Y si encuentran ahí la capacidad, en el 8, capacidad y la interdicción. Recuérdense que para hacer cualquier tipo de contrato se tiene que tener la capacidad y gozar de sus plenos derechos civiles, pues si no, no puedes contractuar. Y para eso también, y si está en estado de interdicción, pues habría que declararlo en estado de interdicción y seguir con el proceso. Entonces alguien me preguntó, licenciado, ¿puede en un momento dado una persona en estado de interdicción hacer un negocio jurídico, un contrato? Sí. Si tiene sus representantes legales y que está declarado en interdicción y que todo está siendo bien controlado, puede. Recuérdense que los menores de edad y los incapaces pueden ser representados por medio de alguien para que de esa manera puedan hacer cualquier tipo de contrato y ejercer sus derechos civiles. Aquí ya me está, buenas tardes, serán ejercidos a elección del actor por el juez de pagos. Ahí está una pregunta, ahorita la vamos a definir. Por ahí va Fernando, pero voy a repetir la pregunta. Está bien, solo que le voy a repetir la pregunta. ¿Puede, es pregunta de examen, puede un juzgado de primera instancia conocer un juicio de carácter arbitral? ¿Estamos ahí claros? Puede.
un tribunal de primera instancia conocer un juicio en materia arbitral dependiendo de la competencia? Esa es la pregunta. Si es juez, es quien dicta el laudo. No. Ya están preguntando. Ya me los controlé, pero ahorita les voy a aclarar. Eso es bueno. Miren, aquí están confundidos. Y por eso les digo, pregunten, porque si no preguntan van a seguir confundidos. Se van a graduar confundidos y van a aconsejar a sus clientes confundidos. Entonces, no, pregunten porque si no aquí vamos a caer en nada. Voy a contestar esas dos preguntitas que están aquí. Termino con el compromiso. ¿De dónde nace el compromiso? Nace del contrato. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ponen de acuerdo. Pero trato, una relación contractual debe de existir primero la voluntad, la idoneidad y la capacidad, la cual establece el artículo 8 del Código Civil y el artículo 9 sobre la interdicción, pero ese ya es materia civil y es curso de civil. Yo no estoy dando civil, lo estoy amarrando con todas las leyes porque así es como debe ser, para que entendamos por qué la capacidad, para que entendamos por qué la competencia. Bueno, ¿dónde encontramos la competencia? La encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil y van a ser los primeros artículos. Para su jurisdicción y competencia, artículo 1, competencia, artículo 7, ¿ya? Jurisdicción de los jueces ordinarios, la jurisdicción civil, y dice, oiga, jurisdicción de los jueces ordinarios, la jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de esta ley, será ejercida por los jueces ordinarios, de conformidad con las normas de este código. Y después el pacto de sumisión, la prórroga, pero aquí nos está diciendo que la competencia en materia procesal civil, aquí la encontramos. La competencia está en el artículo 7. Subrayenlo de una vez, pues son preguntas que van a venir en el examen. Por supuesto que les voy a preguntar, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es el fundamento legal de la jurisdicción de los jueces ordinarios? Artículo 1 del Código Civil. ¿Cuál es según la ley de tal y tal cosa o las reglas de la competencia? Artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es el fundamento legal de la capacidad? Capacidad 8. ¿Cuál es? Y así, para que ustedes lo sepan. Pero si estén bien subrayados, no hay ningún problema. Entonces, el compromiso inicial, dijimos que nace del acuerdo de voluntades mediante el contrato. Voy a contestar, voy a ver. Licenciado, buenas tardes. ¿Serán ejercidos a elección de actor por el juez de primera instancia? No. La pregunta es si puede o no. Vamos a ver. Sí, licenciado, el juez de que no. Siempre que sea en su sede. No. Sí, porque el juez tiene competencia. No. De conocer temas relacionados. No. LIC, según el artículo 9 de la ley de arbitraje, sí se puede. Vamos a ver, veamos. Según el artículo 9 de la ley de arbitraje. Pero no, no se puede. Van a ver por qué. Pero voy a contestar aquí. Y ahorita les digo por qué. Artículo 9. En el artículo 9, tribunal competente. Tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. En defecto del acuerdo entre las partes, funciones que se referirán al artículo 15. Si nos vamos a ver la cláusula, si nos vamos a ver quién tiene competencia, dice aquí, el juez de primera instancia del ramo civil del lugar donde se lleve a cabo. Pero estamos hablando de tribunal competente. Si ustedes leen el artículo, la incompetencia, cláusula compromisoria, váyanse al artículo 13. ¿Ya? Las partes podrán determinarse libremente, número 1, por árbitros. A la falta de acuerdo, serán elegidos. Ahí sí, si no se ponen de acuerdo las partes para elegir árbitros, entonces ya pueden ser elegidos por los civiles. La pregunta es, no es esa. La pregunta es que si puede un juez de primera instancia del ramo penal, pongámosle pues, para conocer un juicio arbitral. No. ¿Por qué? Porque no es su competencia. Ustedes deberían decir, no puede licenciado porque no es competencia de un juez de primera instancia. La ley establece que en materia de arbitraje deriva su propia competencia. En ese sentido quiere decir que va a ser un tribunal arbitral, elegido por supuesto por las partes. En su caso que no haya acuerdo, pues será elegido ¿por quién? Por los jueces civiles y mercantiles, pero no van a ser ellos, sino que ellos van a elegir a los árbitros para que lleven el caso. Entonces, sí puede, sí, ahí dice aquí, LIC, un juzgado de primera instancia no puede llevar está la que sí, perfecto, Fernando, usted lo dijo, no puede, porque para eso están los árbitros. Y bueno, para empezar, tendríamos que entender que existe el contrato, la cláusula compromisoria y el acuerdo de llevarlo, ¿por qué? Por medio de la comisión que va a ser el juicio arbitral.
Fernando dice aquí que no se puede porque va a ser llevado por medio de la comisión. ¿Por qué? Porque existe un contrato y existe una cláusula compromisoria. Entonces no se puede. Definitivamente no se puede. No puede conocer. La ley dice que el juicio arbitral es privativo y se lleva fuera de los organismos judiciales, fuera de la fase jurisdiccional y pasa a ser privativo mediante árbitros. Espero que con eso salgamos de la duda, ¿verdad? Entonces, primera pregunta, ¿licenciado será ejercida elección de los actores? Sí, juez de primera. Hasta aquí viene Fernando. Serán elegidos a elección del actor, hasta ahí, a los actores. El juez ya no, quitémoslo. El juez de primera instancia es quien dicta el laudo. No, lo dicta el tribunal arbitral. Porque ellos son los que están llevando el juicio. Entonces el tribunal arbitral va a definir directamente el laudo como una sentencia. Juez primera instancia. No, ya dijimos que no. No, Brandon. Siempre que sea en su sede, no. Tiene que ser un tribunal arbitral quien emite el laudo. Sí, porque el juez tiene competencia de conocer. No. Itza Vargas, no puede conocer, porque la ley establece que tiene que ser árbitros en la fase privativa y no en la judicial. Lick, según el artículo 9 de la ley de traje, sí se puede. Ahí dice de los árbitros, pero lean todo, no solo lean el artículo, porque si no se van a confundir. Pero técnicamente no se puede. Les invito a que lean toda la ley para que usted se comunique. Un juzgado de primera instancia no puede llevar el caso arbitral, será por ello la que sí. Ahí estamos, Fernando, usted ya se contestó bien, no puede porque una ley conforme el Código de Comercio. No puede porque una ley conforme el comercio. No le entendí mucho, pero asumo que me está hablando de los contratos y los contratos podrían llevarse aquí, pero eso sería otro rollo. Pero técnicamente no puede, ¿verdad? Litza, gracias Lick por su aclaración. Bueno, ahí estamos. Pues, gracias por preguntar. Ustedes se me mueven, se me duermen ahí, pero hay que cafecito con pan. Tengo 3 minutos todavía y con esto termino. Entonces, el contrato es el acuerdo de voluntad. Leamos rapidito el artículo 1517 del Código Civil y que dice, yo les dije que lo leyeran todos, ¿se recuerdan? Les dije que leyeran todo eso porque tiene relación con los contratos y los contratos prácticamente nosotros los tenemos que conocer. En el 1574 encontramos la forma de los contratos. En el 1517 encontramos la razón de por qué existe un contrato. Y dice, obligaciones y provenientes del contrato. Contrato. Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en modificar, crear y extinguir obligaciones. ¿Cómo se perfecciona el contrato? Con el simple consentimiento de las partes. Pero yo les digo, no se perfecciona así, se perfecciona firmando y haciendo todo lo demás. Bien. Naturaleza del compromiso es de carácter contractual. Fases necesarias del compromiso, que tenga un conflicto, que se haga constar por escrito y contener requisitos mínimos, nombres y todo lo demás, y la clase de conflicto que será sometida al juicio arbitral. Características del compromiso arbitral, pues obviamente es principal derogatoria de la jurisdicción ordinaria y no se somete a un juicio ordinario judicial, sino que es de carácter arbitral, lo cual ya lo dije, por eso lo estoy así. Requisitos del compromiso, que se trate de un contrato, que se cumpla con el pacto y que el consentimiento de ambas partes sea voluntario. Y la capacidad de las partes, la cual ya vimos cuál es la capacidad. El consentimiento, que es clave. Consentimiento, capacidad, aptitud y el objeto del contrato. Invalidez del compromiso arbitral cuando el contrato sea ilícito. Si el contrato es ilícito, hay que impugnarlo. Punto. Y ahí se acaba entonces. Con eso estaríamos, ¿verdad? La clase y los vicios léanse esto, yo les voy a mandar la presentación, objeto del acuerdo celebrado entre las partes. Y los vicios de la voluntad, pues hay que hacerlo saber. 1543, 1544 y 1569 del Código Civil. Ahí va a encontrar ustedes cuando un negocio es viciado, cuando no, el saneamiento y todo. Si no hay saneamiento, pues puede haber problemas. Sí, cuando uno vende algo, debe de hacerle ver a las personas los defectos que tenga el producto, para que si él se lo lleve no vaya a arreglar. Pero si yo los oculto y hay algo viciado, algo ilícito, el cliente tiene que reclamar. Entonces, el objeto del contrato, que se celebre entre las partes, que sea voluntario, que existan las cláusulas, que sea de común acuerdo, que sea lícito y todo lo demás. Alguien me dijo, ¿y qué puede ser lícito? Pues usted no va a hacer un contrato por 1 kilo de cocaína, ¿verdad? Y demandarlo en la vía arbitral. O va a hacer usted un contrato por 1 kilo de marihuana y lo va a demandar. No, esos son ilícitos. Tienen que ser negocios de carácter contractual. Con eso estaríamos terminando. Así que los veo. Si tienen alguna duda, pueden escribirme aquí al chat. Yo en un rato les mando la presentación para que la tengan y la estudien
Y recuérdense que estas preguntas no son de examen, son de refuerzo para que estudien. Los veo la próxima semana. Si no tienen examen, vean su calendario. Si tienen examen ese día, no tienen clase. Pero si no tienen examen, pues obviamente tendremos la clase, ¿verdad? Así que los veo, pasen buena tarde, hasta la próxima semana. Gracias. Y los dejo porque tengo que dar otra clase, por eso es que los estoy dejando rápido. No me quedo hoy aquí porque sí tengo que impartir una clase de maestría y por eso los estoy abandonando. Así que nos vemos la próxima semana.